Amén. Padre, te damos las gracias, Señor, por estar aquí, Padre, por darnos la oportunidad de reunirnos, Señor, de seguir escuchando tu palabra, Señor, y de poder darte este tiempo de oración como bien lo mereces, Padre. Tú eres el único, Señor, digno de alabanza, Señor, y es por eso que nos reunimos aquí, Señor, para alabarte, para honrarte, Señor, alabar tu nombre, tu poder, Señor, tu gracia que traes hacia nosotros, Señor. Poder darte, Señor, un poco, Señor, de todo lo mucho que tú nos das, Padre, de bendecirte, Señor, como te lo mereces, Padre, de lo poderoso que eres, Señor. Te pedimos, Padre, que nos acompañes, Señor, en nuestro día, nos acompañes hoy en este momento, Padre, que esta adoración, Señor, sea de grato olor para ti, Señor, que estas alabanzas que vamos a realizar, Señor, lleguen a ti, Señor, con un olor fragante, Padre, y sean recibidas por parte tuya, Padre. Te damos las gracias, Señor, por toda oportunidad que nos das, Señor, por la bendición que nos traes, Padre, por el cuidado, Señor, en el día a día, Señor, por la preocupación que tienes por cada uno de nosotros, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos acompañes, Señor, y que también acompañes a todos los hermanos y hermanas que no se pudieron conectar, Padre, por motivos personales, Señor, que puedan estar teniendo alguna dificultad, Padre, que tú los ayudes, Señor, los bendigas grandemente, Señor, y les dé paz y tranquilidad, Padre. Que tu gracia, Señor, esté con cada uno de nosotros, Señor, que tu amor, Señor, sea irradiado, Señor, por cada uno de nosotros, Padre, a nuestro alrededor, sea donde sea que estemos, Señor, y que nos acompañes en todo momento, Señor, que sea nuestra luz en todo camino, Padre, nuestra luz en toda tiniebla, Señor, y que estés constantemente, Señor, en nuestros pensamientos, Señor, en nuestro frente, y que nuestra dirección, Señor, sea hacia ti, Padre. Te damos las gracias por todo lo que haces, Señor, y te pedimos, Señor, que este sea un tiempo agradable, Padre, para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano, gracias. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces con los estudios que estamos haciendo sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Esta creo que es la plenaria número 8. Como ya les dije, probablemente nos tome para rato. Aún estamos viendo, ¿cierto?, los errores comunes que se cometen al interpretar los pasajes bíblicos con respecto a la segunda venida del Señor Jesucristo. Déjenme acomodar ahí la cámara. Bueno, entonces una de las cosas que vimos y que empezamos a ver es si los escogidos o cuáles son los escogidos que van a estar en la gran tribulación, porque en Mateo 24 uno puede entender claramente de que va a haber un grupo de escogidos durante la gran tribulación. Incluso dice que al terminar la gran tribulación, en la segunda venida de Jesucristo visible, aunque hay una sola venida que es visible, que ya lo vimos, ¿cierto? Ahí los escogidos van a ser reunidos. Entonces nuestra inquietud es si esos escogidos que salen mencionados por el Señor Jesucristo en Mateo 24 son realmente miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, o los vencedores de la iglesia del Señor Jesucristo, o son netamente el pueblo de Israel. Porque muchas teorías o muchas interpretaciones se basan, ¿cierto?, en que esos escogidos son netamente el pueblo de Israel que se va a convertir. Nosotros vimos en el estudio ¿cómo se llama? El domingo anterior, ¿cierto?, de que según los escritos de Pablo, especialmente en Romanos, nos muestran de que la conversión de los gentiles, la conversión de los judíos va a ser riqueza para el mundo y que va a ser vida de entre los muertos. Y eso nos da cierta claridad, ¿cierto?, de que la conversión de los gentiles va a ocurrir en la resurrección de los muertos, o quizás va a iniciar con la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué? Porque ese va a ser el momento en que van a ver al Señor Jesucristo y va a empezar la liberación del pueblo de Israel por parte del Señor Jesucristo y su ejército, ¿cierto?, para poder finalmente vencer al anticristo. Ahora, vamos a ver algunos pasajes, ¿cierto?, que nos hablan de este periodo, ¿cierto?, de cuando el pueblo de Israel va a conocer que Jehová es su Dios. Y eso tiene que ver con el reconocimiento de Jesús como Dios, Jesús como el Mesías, Jesús como Emmanuel, Jesús como el Dios con nosotros, Jesús como el Dios, como el Padre eterno, como el Príncipe de paz,
como está escrito en las mismas profecías del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de eso. Tengo varios apuntes sobre eso, pero solamente vamos a ver algunos para poder reconocer algunas diferencias. Vamos a ver el libro de Ezequiel. Si bien el libro de Ezequiel hay bastantes referencias, porque, bueno, para estudiar este libro hay que saber primero en qué contexto está, ¿cierto? Aquí, ¿cómo se llama? El profeta es uno de los deportados del pueblo de, Judá, ¿cierto? Hacia Babilonia, ¿cierto? Hubo 2 periodos, por lo menos, de la deportación. Y al parecer, ¿cierto? Él se fue en la primera deportación, donde cayó el rey, Joacim, ¿cierto? Y quedó en su lugar nombrado por, Nabucodonosor, el rey, se me olvidó el nombre del rey. Bueno, pero puso Nabucodonosor otro rey, ¿cierto? Mientras en el reinado de Judá, obviamente bajo la sujeción de Nabucodonosor. Entonces, finalmente, después hubo otra deportación, ¿cierto? Que es cuando ya el pueblo de Judá es totalmente desolado y llevado en cautiverio, ¿cierto?, a Babilonia. Esto fue causado, entre otras cosas, ¿cierto?, por la rebelión que hubo de este rey que había puesto Nabucodonosor ahí. Ahora, nos encontramos en este contexto. Muchas de las cosas que él escribe, ¿cierto?, son profecías que se cumplieron, ¿cierto?, justamente cuando el pueblo de Judá fue totalmente deportado. Y hay algunas de ellas que uno podría ver de que tienen un cumplimiento parcial cuando al pasar los 70 años, ¿cierto?, el pueblo de Israel en parte es restaurado a su lugar y es reconstruido el templo. Ese cumplimiento es posible encontrarlo en algunos otros profetas y también principalmente en el libro de Esdras y Nehemías. Pero nos encontramos con muchas cosas aquí que no vemos un cumplimiento hasta el día de hoy, ¿ya? Y también esto nos sirve como ejemplo de que en todo este libro nosotros vemos de que Dios dice muchas veces: y conocerán que yo soy Jehová, ¿cierto? Y cuando habla de que y conocerán que yo soy Jehová, gracias, está hablando de 2 cosas: que el pueblo conocerá, ¿cierto?, que Jehová, o sea, quién es Jehová en el periodo del castigo, ¿cierto?, y conocerán que Jehová es su Dios en el periodo de la restauración, cuando el Señor Jehová los restaure. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Vamos a ver Ezequiel 34, 20 al 31. Ezequiel 34, 20 al 31. Dice: por tanto, así les dice el Señor Jehová: he aquí yo juzgaré entre la oveja gruesa y la oveja flaca, por cuanto reempujaste con el lado y con el hombro, y acorneaste con vuestros cuernos a todas las flacas, hasta que las esparcisteis fuera. Aquí está hablando del castigo sobre el pueblo de Israel, o la tribulación sobre el pueblo de Israel, como por causa de los malos pastores que, los deberían haber apacentado y haber llevado en el camino de Dios, pero en vez de hacer eso, se apacentaron a sí mismos y se aprovecharon de las ovejas y no hicieron justicia y juicio, es que vino el juicio sobre el pueblo de Israel y fueron esparcidos. ¿Ya? Dice: yo salvaré mis ovejas y nunca más serán en rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y despertaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Aquí vemos algo que no ha pasado, que no pasó al terminar los 70 años y todavía no ha pasado. Aquí realmente Dios dice literalmente que David va a ser su pastor. No dice un hijo de David, no dice la simiente de David, sino dice David. Y no es la única vez que lo nombra, por lo menos en este libro. Por lo tanto, uno podría entender de que no es algo figurativo.
Porque uno podría pensar, pero puede estar haciendo referencia a un descendiente de David. En este caso sería que al pasar los 70 años, eso se cumplió en Zorobabel, que era del linaje del rey David y era el legítimo rey de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Israel. Ahora, podríamos pensar también que está haciendo referencia a Jesús, que es llamado el hijo de David, pero es llamado el hijo de David, no David. Entonces vemos aquí un tema, ¿cierto?, que no ha sido cumplido en cabalidad. Versículo 24. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y haré cesar de la tierra las malas bestias, y habitarán en el desierto seguramente, y dormirán en los bosques. ¿Esto se ha podido cumplir? No, hermanos. Nosotros vemos de que el pueblo de Israel, después de que pasaron esos 70 años, ha estado después de eso en constantes guerras, ¿cierto? Han sido invadidos por los romanos, etcétera, etcétera. Incluso, ¿cómo se llama? Han habido constantes veces en que el pueblo de Israel ha sido esparcido hasta el día de hoy. Y hoy en día que el pueblo de Israel es nación, ¿cierto? Tiene que tener un armamento y es un pueblo que está constantemente en peligro de guerra. ¿Por qué? Porque alrededor de él hay muchas naciones, todas las naciones que lo rodean quieren exterminarlo y raerlo de la faz de la tierra. ¿Amén? Entonces, esta palabra no se ha cumplido, que está en paz y confiadamente. Vamos a ver. Y daré a ellas y a los alrededores de mi collado bendición, y haré descender la lluvia a su tiempo, lluvia de bendición serán. Y el árbol del campo será su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra seguramente. Aquí está hablando de algo que no se ha cumplido, que se va a cumplir en el reinado milenial del Señor Jesucristo, cuando Jesucristo los liberte y Él los traiga a la tierra que Él mismo les prometió, y ahí los establezca en paz y habiten ahí seguramente. Y dice, y sabrán que yo soy Jehová cuando quebrare las coyuntas y de su yugo y lo librare de mano de los que se sirven de ellos. Entonces, ¿cuándo el pueblo de Israel va a saber que yo soy Jehová? Cuando Dios lo liberte, y eso lo va a hacer Jesús. Cuando Jesús liberte al pueblo de Israel del yugo, de las coyuntas, cuando los saque de la tribulación o de la gran tribulación que van a estar pasando. Y ese va a ser el periodo en que se va a desatar la ira en contra de los enemigos del pueblo de Dios. Amén. Y ahí van a conocer que Jesús es Dios. Aquí lo dice claramente. Bueno, no dice Jesús es Dios, pero van a conocer quién es realmente Jehová. Acuérdense de que en sus mismas profecías dice de que el Mesías va a ser el Dios encarnado, va a ser Dios con nosotros, príncipe de paz, Padre eterno, ¿cierto? Y hay pasajes bíblicos donde nombra de que el mismo Jehová los iba a venir a libertar. Entonces, cuando hay un judío bien entendido las Escrituras, sabe realmente de que el Mesías tiene que ser Dios encarnado. ¿Ya? Versículo 28. Y no serán más presa de las gentes, ni las bestias de la tierra las devorarán, sino que habitarán seguramente, y no habrá quien espante. Eso no se ha cumplido, porque todavía hay quien las espante. Dice, y le despertaré una planta por nombre, y no más serán consumidos de hambre en la tierra, ni serán más avergonzados de las gentes. Y sabrán que yo, su Dios Jehová, soy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor Jehová. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor. Aquí está hablando no solamente que sabréis que yo soy Jehová, sino que sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios y que estoy en medio de vosotros. Y eso tiene que ocurrir cuando haya una reconciliación entre Dios y su pueblo. Y eso va a ser a través de la depuración que va a haber sobre el pueblo de Israel a través de esta gran tribulación, ¿cierto? Y a través de que conozcan, sean limpiados, sean lavados, nazcan de nuevo por medio de la aparición y el reconocimiento de que Jesucristo es el Señor. Eso tiene que cumplirse, hermanos, y no se ha cumplido hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuándo el pueblo de Israel se va a convertir? En la venida del Señor Jesucristo. No puede ser antes. Obviamente, como ya vimos, Dios siempre se guarda un remanente.
hay parte de su pueblo que sí se ha convertido al cristianismo y que ha reconocido que Jesús es el Mesías, pero eso es en su minoría. Entonces, para poder entender esto, nosotros tenemos que saber de que el pueblo de Israel no está en esa tierra por el cumplimiento de estas promesas. Él mismo, con sus fuerzas, con su mano, se tomó esa tierra. Que no quiere decir que Dios no esté bendiciendo, ¿cómo se llama? A su pueblo, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Israel es uno de los países en el mundo que tiene más porcentaje de ateísmo, para que ustedes sepan, hoy en día. No es un pueblo que viva guardando los mandamientos de Dios, sino muchas veces y en muchas cosas al contrario. No es un gobierno que gobierne con justicia. Hay muchas cosas que están pasando hoy en día en el pueblo de Israel que están mostrando que prácticamente se está formando una dictadura. Entonces, que hay fraude, que hay corrupción, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Un montón de cosas. Entonces, nosotros vemos de que no está ahí con las fuerzas de Dios, sino con sus propias fuerzas. Entonces, es necesario de que pasen las cosas que están escritas en la palabra de Dios sobre el pueblo de Israel, para que reconozcan quién es realmente Jehová, que Jehová es su Dios y que está en medio de ellos, pero eso va a pasar cuando Jesucristo venga. Entonces, desde ese punto de vista, los escogidos de Mateo 24, que van a estar en la gran tribulación, no puede ser el pueblo de Israel en su totalidad convertido, porque una de las teorías es de que en medio de la tribulación se va a convertir el pueblo de Israel, o cuando parta la gran tribulación se va a convertir el pueblo de Israel y ellos van a ser los que van a predicar, ellos van a ser los que, etcétera, etcétera, y con eso explican muchas cosas. Pero la Biblia no nos muestra, ¿cierto?, de que el pueblo de Israel se va a convertir en ese periodo, sino que se va a convertir en la venida del Señor Jesucristo, la venida visible. Digo visible porque muchas veces piensan que es en dos partes, pero hay una. La Biblia no nos enseña que es en dos partes. Eso ya lo vimos. Entonces, hay más versículos bíblicos, pero lo vamos a dejar hasta aquí, ¿ya? Con respecto a este tema. Entonces, bueno, vamos a ver otro tema también. Antes de terminar. Ustedes pueden estudiar en Ezequiel 36, que nos muestra un periodo, ¿cierto?, que hace una diferencia entre la ira que derrama Dios sobre el pueblo de Israel y la ira que derrama Dios en contra de los enemigos que atribularon al pueblo de Israel. Porque en el periodo de la gran tribulación, en el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar muchas veces de que Dios dice: y derramaré mi ira sobre mi pueblo, pero nos muestra que tiene un propósito de depuración. Pero en el día de la ira, ¿cierto?, es un día de venganza, de vengar la sangre de los justos, incluso de venganza contra aquellos que atribularon también al pueblo de Israel en el periodo de su gran tribulación. Vamos a ver Ezequiel 36, versículo 2 en adelante. Así ha dicho Jehová, el Señor: por cuanto el enemigo dijo sobre vosotros: Ea, también las alturas perpetuas nos han sido por heredad. Profetiza por tanto y di: así ha dicho el Señor Jehová, pues por cuanto asolándoos y tragándoos de todas partes para que fueseis heredad a otras gentes, se os ha hecho andar en boca de lenguas y ser el oprobio de los pueblos. Este es el periodo de la gran tribulación para el pueblo de Israel, ¿ya? Y aquí están profetizando en contra de los que dijeron sobre el pueblo de Israel: Ea, o sea, de los que se ensañaron hiriendo al pueblo de Israel. Por tanto, monte de Israel, oíd palabra del Señor Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a los montes y a los collados, a los arroyos, a los valles, a las ruinas y a los asolamientos de las ciudades desamparadas, que fueron puestas a saco y en escarnio de las otras gentes alrededor. Ahí está hablando del periodo en que el pueblo de Israel va a ser vencido, ¿cierto?, va a ser invadido por las naciones de alrededor. Por eso, así ha dicho el Señor Jehová: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo, contra las demás gentes y contra toda Idumea, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría de todo corazón, con enconamiento de ánimo, para que sus expélidos fuesen presa. Ahí está profetizando en contra de lo que hicieron ya en contra del pueblo de Israel. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles: así ha dicho el Señor Jehová: he aquí en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las gentes.
Entonces, ustedes podrían decir de que quizás esto se está refiriendo, ¿cierto? Se está refiriendo en gran manera, ¿cierto?, a lo que pasó posteriormente o un poco de años después con el pueblo de Judá, literalmente, cuando Nabucodonosor terminó de hacer eh, la, el cautiverio, ¿cierto?, de los que estaban en el pueblo de Judá. Sin embargo, nosotros vemos en todas las profecías del libro de Ezequiel que hay muchas cosas que no se han cumplido. Por ejemplo, acá nos encontramos con un juicio en contra de Satanás, del querubín protector. Entonces, hay muchas cosas que no se han cumplido. Vamos a ver el versículo 7. Por lo cual, así ha dicho el Señor Jehová, yo he alzado mi mano que las gentes que os están alrededor han de llevar su afrenta, mas vosotros, oh montes de Israel. Entonces, en ese versículo 7 tenemos la venganza, que es parte de la ira de Dios, donde se va a dar vuelta el carro, ¿cierto?, entre comillas, y ahora es Dios quien va a derramar su ira y va a castigar a los que castigaron al pueblo de Israel. Obviamente, aquí hay un concepto de la soberanía de Dios que en el periodo de la gran tribulación sobre el pueblo de Israel, donde estas naciones van a invadir, etcétera, etcétera, y todo lo que ya sabemos que va a ser el anticristo en contra del pueblo de Israel, desde el punto así que se va a sentar en el santuario como si fuese Dios, ¿cierto? Vemos de que todo eso está bajo la soberanía de Dios porque Dios usó a esas gentes para depurar a su pueblo. Pero aquí dice de que se alegraron en su corazón al hacer esto en contra del pueblo de Israel y ahora Dios los va a castigar a ellos. Y esa es la ira. Y nosotros vemos desde el versículo 8 en adelante la liberación del pueblo de Israel y su restauración. Vamos a leer algunos versículos nomás. Dice: mas vosotros, oh monte de Israel, diréis, o sea, daréis vuestros ramos y llevaréis vuestro fruto a mi pueblo Israel, porque cerca está para venir. Porque heme aquí vosotros y vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Ahí está hablando de la restauración, cuando Dios trae de todas las naciones donde fueron esparcidos otra vez a su tierra. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres y a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades han de ser habitadas y serán edificadas las ruinas. Y multiplicaré sobre vosotros hombres y bestias, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré más bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Y ahí ustedes pueden leer los otros pasajes que vienen. Al punto que voy de que el pueblo va a reconocer que Jehová es su Dios, lo va a reconocer desde un punto de vista de conversión, de relación, ¿cierto?, después de la tribulación, cuando venga la liberación del pueblo de Israel y entiendan que fueron atribulados por causa de sus maldades, de sus malos juicios, pero que Dios por su misericordia, por amor a su nombre, los vino a libertar y va a habitar en medio de ellos y los va a restaurar y va a cumplir todas las promesas hechas a sus padres. Amén. Por lo tanto, los escogidos de Mateo 24 no puede ser el pueblo de Israel, porque los escogidos de Mateo 24 tienen que ser cristianos, sino porque Jesús les va a estar haciendo la advertencia: cuando digan ahí está el Cristo, no creáis si no son cristianos. Amén. Si no creen que Jesús es el Mesías. Ya. Bueno, ya vimos esa parte. Ahora, siguiendo con Mateo 24, vamos a ver si los escogidos que salen en Mateo 24 son los discípulos del Señor Jesucristo, los cuales incluye obviamente a la iglesia del Señor Jesucristo. En Mateo 24 nosotros viendo el contexto bíblico, ¿cierto?, Jesús se está refiriendo y le está hablando a sus discípulos. Eso creo que cualquier persona que estudie las Escrituras, independientemente si cree en el rapto que pasa antes de la gran tribulación o después o entre medio, tiene que admitir de que Mateo 24 inicia y todo el diálogo es hacia los discípulos de Jesús. Y eso está claro, ¿ya? Ahora, en los versículos 1, 3 y 4, ¿cierto?, donde el Señor Jesucristo dice que habla sobre el engaño. Por ejemplo, vamos a ver el versículo 1, nos encontramos: y salido Jesús iba hacia el templo y llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Versículo 3, y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él sus discípulos aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas.
Versículo 4. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces vemos de que el mensaje que parte desde ahí, desde el versículo 4, es dirigido hacia los discípulos con el propósito, mira, les voy a contar cómo van a ser las cosas para que nadie os engañe. Entonces va dirigido a los discípulos. Vamos a ver el versículo 5. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿A quiénes engañarán? ¿Cómo se llama? A los judíos que ya están engañados, que no reconocen que Jesús es el Cristo, que dice, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Pablo, que tienen un velo. ¿Van a engañar a quiénes? A los discípulos. Jesús le está advirtiendo a los discípulos, a ellos, cuidado, ¿cierto? Porque vendrán muchos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿A muchos quiénes? El contexto bíblico nos muestra que a muchos discípulos. El versículo 4 dice, mirad que nadie os engañe. ¿A quiénes? A los discípulos. Entonces vemos de que Jesús está advirtiendo de que la iglesia va a ser blanco de engaño y que necesitamos estar apercibidos para no ser engañados. ¿Ya? Entonces, este diálogo y esta enseñanza ¿va solo para los judíos convertidos o aplica para toda la iglesia? ¿O solo es para la iglesia judía? Porque esa también es otra ¿cómo se llama? Interrogante. Es decir, ya hermano, ya. Es para los discípulos, pero solamente para discípulos judíos. Solamente para la iglesia en ese momento, que era iglesia de judíos convertidos. Vamos a ver si realmente es así. Vamos a ver si realmente se aplica para la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a ver. Vamos a revisar algunos versículos. Mateo 15, 23, 28. Dice lo siguiente. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despáchala, pues la voz es tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Entonces, ¿por qué en este pasaje, pese a que cierto, el Señor Jesucristo dice, no soy enviado sino a las ovejas de la casa de Israel, ¿cierto? Que ese es un pasaje claro, pero ¿por qué al final esta mujer pudo recibir parte del milagro del reino de Dios? Nosotros vemos aquí de que hay una conversión de esta mujer en un reconocimiento de que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios. Y nosotros, lo podemos ver porque esta mujer, ¿cierto?, estaba gritando, Señor, Hijo de David. Y solamente con esa frase estaba reconociendo muchas cosas, que Jesucristo era el Señor y que era Hijo de David en el sentido no de que era uno más de la descendencia del Hijo de David, sino dice Hijo de David. O sea, el Mesías prometido, el rey que iba a reinar, el hombre que tenía el derecho al trono eternamente de David, que es una de las promesas que Dios le hace al mismo David en el Antiguo Testamento. Tu descendencia se sentará para siempre en tu trono. Y ahí está haciendo referencia de Jesús. Entonces, vemos de que ahí partió un reconocimiento. Esta mujer ya tenía conocimiento de quién era Jesús, por eso fue donde Jesús. Y en su proceso seguramente de su tribulación con su hija, ¿cierto?, tuvo ese proceso de conversión y entendió de que ahí estaba Dios con nosotros y entendió que era el Hijo de David y ¿cierto?, eso habla de una búsqueda, de un conocimiento de quién era el pueblo judío, de quién era Jesús, de quién era el Mesías y un reconocimiento de que en Jesús estaban cumplidas estas promesas. Por eso fue para allá. Si no, ¿para qué? Entonces, también vemos aquí que hay un tema importante en el versículo 25 que dice, ella vino y le adoró. Y le dijo, Señor, socórreme.
Entonces, esta mujer, ¿cierto? Realmente, ¿por qué esta mujer pudo tener este beneficio del reino? Por su fe. El mismo Señor Jesucristo le dice, oh mujer, grande es tu fe. ¿Y qué significa esto, hermanos? Vamos a ver Gálatas 3, 7. ¿Qué significa que esta mujer haya sido una mujer de fe que provocó una manifestación del reino en su hija? Ya vimos algunos indicios de su conversión, pero lo vamos a confirmar en Gálatas 3, versículo 7. Dice, sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Versículo 29. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. Pablo le está hablando a gentiles. Nosotros sabemos eso. Incluso le está recriminando que se estaban convirtiendo al judaísmo, habiendo recibido al Señor por fe. Entonces aclara de que los que son descendientes de Abraham, o sea, los que son herederos de la promesa del Mesías, de la salvación eterna y de todas las promesas en Cristo, son los hijos de fe, de la fe de Abraham. Amén. Entonces este pasaje no lo podemos usar para decir de que solamente el mensaje de Mateo 24 es para judíos convertidos, ¿ya? Sino que los que son discípulos, los que son salvos, los que son de la fe de Abraham, son todos justamente los de la fe de Abraham, judíos y gentiles, que es la fe salvadora. Amén. Vamos a ver Mateo 10, 5, 7, que son algunos textos que uno podría usar para asegurar de que Mateo 24 es solamente para judíos convertidos y no para gentiles convertidos. Uno tiene que ver de que en la salvación, hermanos, no hay distinción entre judíos y gentiles. Obviamente, Pablo explica que hay cierto provecho, obviamente, en el hecho de haber sido judío, ¿cierto? Y convertirse. Pero, ¿cierto? No hay diferencia en el tema de la salvación. Ambos tienen que nacer de nuevo. Ambos sus pecados tienen que ser perdonados por la sangre de Jesús. Ambos dependen, Pablo dice claramente, nosotros hemos notificado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y él dice, cuando cuenta de la reprensión que hizo, a Pedro, dice, nosotros judíos, entendidos en las promesas de Dios, hijos de los padres, hijos de los profetas, nosotros sabemos que no podemos alcanzar la salvación y la gracia, ¿cierto? Por medio de la ley, sabiendo que necesitamos a Cristo, igual que los gentiles. Entonces, vemos de que en la salvación no hay distinción. Y eso tenemos que entenderlo bien. Vamos a ver, por lo tanto, nosotros, ¿por qué hacemos una distinción, hermanos? Si Dios no la hace. Vamos a ver Mateo 10, 5, 7, que son algunos pasajes que podrían usarse para hablar de que solamente para judíos convertidos el mensaje de Mateo 24. Dice, Mateo 10, 5, 7, dice, a estos dos envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en la ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, uno puede pensar y decir, bueno, hermano, aquí este pasaje, el mismo Señor Jesucristo envió a sus discípulos, ¿cierto?, a predicar solamente a judíos y no a gentiles. Entonces, nosotros tenemos que entender de que eso no quiere decir de que el pasaje de Mateo 24 sea solo para judíos convertidos, ¿cierto? Nosotros vemos desde el principio Dios ha estado y tiene determinada la salvación a todas las naciones. Nosotros vemos de que la promesa que se le hizo a Abraham, le dijo, y en tu simiente serán benditas todas las naciones, lo cual explica Pablo de que justamente se está refiriendo a que iba a haber salvación para los gentiles planeada por Dios desde el principio. Entonces, nosotros vemos de que aquí hay una formación de sus apóstoles progresiva. Mientras Él está con ellos, ¿cierto?, era necesario darle testimonio primero a la casa de Israel que iba a venir el Mesías y que lo iban a rechazar finalmente y que lo iban a crucificar, para que después de su resurrección se extendiera el mensaje a todas las naciones. Jesús les dice en el libro de Hechos 1, les dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Entonces vemos desde el principio en la iglesia de Jesucristo, que quizás hasta ahí estaba conformada en su mayoría por judíos convertidos, tenía el plan de que fuese universal, de que no fuese exclusiva del pueblo de Israel. Entonces no podemos decir de que Mateo 24 es solamente para discípulos, o sea, para discípulos convertidos del judaísmo. Vamos a ver de que la gran comisión, ¿cierto?, en Lucas 24, también nos muestra algunas cosas relevantes. Mateo 24, versículo 46 y 49, dice: y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, no nos dice de que hay una exclusividad o una diferencia entre judíos convertidos y gentiles convertidos. No hay ninguna exclusividad. Para Dios, en el ámbito de la salvación eterna, no hay distinción. Pablo lo dice, no hay judío, ni griego, ni mujer, ni varón, etcétera, etcétera. Ni esclavo, ni libre. Todos somos lo mismo en Cristo Jesús. Entonces, vemos de que está determinado de que el inicio iba a ser Jerusalén, pero no está hablando de ninguna exclusividad, ¿ya? Vamos a ver. Ya hablamos de la promesa abrahámica, que iba a ser para todas las naciones, ¿cierto? Y vamos a ver de que los cristianos son llamados discípulos por primera vez en Hechos, o sea, los discípulos son llamados cristianos por primera vez en Hechos 11:26. Hechos 11:26 dice: y conversaron todo un año ahí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Entonces nos encontramos de que ¿a quiénes se les llamaba cristianos? A los discípulos. Y no hace distinción si esos discípulos eran judíos o no. Nosotros vemos de que esto pasa durante el ministerio de Pablo. Y su ministerio era un llamado ¿a quiénes? A los gentiles. Entonces vemos de que no hay distinción en la Biblia de esto, y eso es lo que quiero que entendamos, ¿ya? Vamos a volver a Mateo 24 y analizar algunos pasajes. Voy a ver la hora que es, eso sí. Ya, vamos a darle unos 5 o 10 minutos más. Vamos a ver, Mateo 24... versículo 9, dice: entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿A quiénes entregarán para ser afligidos y os matarán? Aquí está hablando del periodo de principio de dolores, no necesariamente del periodo de la gran tribulación. ¿Pero a quiénes? A los discípulos. ¿Solamente a los discípulos judíos y no, ¿cómo se llama?, a los gentiles? Hermanos, nosotros vemos que hubo persecución, y solamente vamos a ver lo que está escrito en las Escrituras. Hubo persecución, obviamente, a la iglesia, que en algún momento fueron de puros judíos, ¿cierto?, convertidos, ¿cierto? Pero también vemos de que las Escrituras nos muestran de que también hubo persecución a las iglesias de los gentiles. Porque para Dios no hay distinción, el cuerpo de Cristo es uno. Pablo dice de que en un solo hombre, ¿cierto?, Dios reconcilió todas las enemistades que dividían a judíos y a gentiles, haciendo un solo nuevo hombre, a través del nuevo nacimiento. Entonces, Pablo dice, y las mismas persecuciones que habéis visto en la iglesia en Jerusalén, ¿cierto?, las mismas habéis padecido vosotros, hablándole a la iglesia de los gentiles. Entonces, nosotros vemos de que esta es una realidad en Tesalónica, en Corinto, etcétera, etcétera. Entonces, vemos realmente esta realidad de esta persecución bíblica a la iglesia en su totalidad, sin hacer distinción entre judíos y gentiles. Ahora, yendo a la historia de la iglesia, nosotros nos encontramos de que la iglesia ha sido perseguida grandemente, sin hacer distinción entre judíos y gentiles.
Los que eran cristianos, que eran discípulos de Jesucristo, eran perseguidos, asesinados, matados por el Imperio Romano, ¿cierto? Y vemos muchas grandes persecuciones terribles en contra de la iglesia cristiana. Y no solamente en los primeros siglos, sino a lo largo de los años hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces vemos de que esta profecía o esta advertencia de parte del Señor Jesucristo, que os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todo el mundo por causa de mi nombre, se está cumpliendo hasta el día de hoy. Nuestro modo de vivir, nuestra moral, nuestra forma de vivir bajo el reinado, bajo las leyes de Jesús, aún en contra de las leyes morales y pecaminosas de esta tierra, es lo que nos lleva a que el mundo nos aborrezca. Y eso está creciendo, hermanos, y tenemos que prepararnos, porque el diablo ha estado sembrando hace mucho tiempo atrás un aborrecimiento en el corazón de la sociedad hacia todo lo que tiene que ver con el cristianismo, no por el hecho de llamarse cristiano. Y ojo con esto, no por el hecho de que yo llamarme cristiano el mundo me va a aborrecer, sino por el modo de vida, la moral que persigue y que establece Dios para que el hombre viva. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, y vamos a ver que se acrecentan, de que muchas iglesias y muchos hermanos se van a llamar cristianos, pero van a estar amigos con el mundo, y a esos cristianos el mundo no los va a aborrecer, porque realmente no son cristianos, sino que el mundo está sembrando, y vamos a ver, está sembrando en la familia, en la sexualidad y en un montón de cosas, que esta sociedad ame, avale todo lo que va en contra de Dios, y no solamente eso, sino que aborrezca lo que es de Dios, sin saber incluso que es de Dios. Por eso que Satanás es el engañador. Por ejemplo, si un mundano o una persona cualquiera no tiene idea de lo que dice la Biblia, no sabe de la moral de Dios, etcétera, etcétera, pero este sistema mundano que está bajo Satanás le está enseñando y lo está adoctrinando, por ejemplo, que el homosexualismo es una expresión de amor, es una de las expresiones de amor más lindas, grandes que hay, y deben ser respetadas, y deben establecerse, y deben protegerse, ¿cierto? En contra de cualquiera que se ponga en contra es un opresor, es una persona mala, es una persona violenta, es una persona que hay que destruir, que hay que avergonzar, que hay que perseguir, que hay que castigar. ¿Cierto? Incluso que las personas que no acepten esto en su núcleo familiar, que no quieran ser educados con esta forma, ¿cierto? Que es la correcta, ¿cierto? Tienen que ser perseguidos y castigados porque son enemigos del bien. Entonces, cuando aparezca un cristiano, que quizás no se presente como cristiano, pero que viva una moral diferente, la sociedad se le va a ir en contra, independientemente que no tenga idea qué dice la Biblia. Entonces vemos cómo el diablo está sembrando antivalores bíblicos y, ¿cierto?, está sembrando, ¿cierto?, una persecución en contra de los valores bíblicos, independientemente que el mundo sepa o no que son o no bíblicos, o que están en la Biblia o no. Aparte del engaño que está haciendo en paralelo de engañar a la iglesia, ¿cierto?, porque vemos versiones bíblicas que han salido, ¿cierto?, donde se ha adulterado la palabra de Dios justamente para tratar de hacer ver de que Dios apoya, bendice una relación o una vida entregada al homosexualismo, por ejemplo. Y vemos otras cosas, por ejemplo, la función de la familia en la sociedad, la composición de la familia, donde el feminismo ha dejado de ser un movimiento que protege los derechos de la mujer, ¿cierto? Y ha sido un movimiento que ha cambiado los derechos de la mujer poniéndolo por sobre los del hombre y poniendo como derechos de la mujer cosas tan aberrantes como el aborto, hermanos. ¿Cómo va a ser un derecho de una madre tener el derecho de matar a su hijo en su propio vientre? ¿Por qué? Porque está dentro de ella. Eso no es un derecho, hermano. Nunca ha sido un derecho. En cambio, este espíritu del anticristo, Satanás, ha cambiado tanto la mentalidad de la sociedad, la ha corrompido tanto, que ha llamado a algo que nunca ha sido un derecho.
Y las personas pelean por ese derecho, ¿cierto? Tanto hombres como mujeres, porque ellas tienen un derecho y nunca ha sido un derecho, hermanos. ¿Cómo va a ser un derecho de que una persona decida matar a otra? Entonces, nosotros vemos ciertas cosas tan aberrantes como esas y que, por ejemplo, cierto, el feminismo quiere ahora desvirtuar la imagen varonil del hombre a tal punto de hacer un hombre que sea lo más afeminado posible, lo más mujer posible, y una mujer lo más varonil posible, lo más empoderada posible desde el punto de vista varonil, ¿cierto? Desde el punto de vista donde pisotee la imagen, ¿cierto? El rol de un hombre. Entonces vemos de que toda esa desvirtuosidad, ¿cierto?, nos está llevando a que si nosotros queremos vivir piadosamente, como dice Pablo, todo aquel que quiere vivir piadosamente, o sea, justamente la justicia del reino de Dios, va a padecer persecución. Y eso se va a presentar. Si nosotros queremos vivir el rol del hombre y la mujer según Dios y no según la sociedad, vamos a padecer persecución. Y esto se va a ir incrementando porque no solamente va a ser un aborrecimiento social por las personas que son más jóvenes, ¿cierto?, sino va a llegar un punto que ahora esas personas jóvenes, ¿cierto?, están gobernando, ¿cierto?, y va a llegar un punto donde va a ser perseguido, va a ser castigado, va a ser penalizado. Y no solamente eso, sino que va a ser perseguido, en el sentido que se van a bloquear libertades para ver cómo vives tú en tu intimidad, para obligarte a que vivas a la manera de lo que la sociedad llama bueno y llama malo. Amén, hermanos. Tenemos que prepararnos. La Biblia nos dice, y el que quiera vivir piadosamente bajo la justicia de Dios va a padecer persecución. Entonces, esto no es solamente para los discípulos judíos cristianos, hermanos. Esto es para la iglesia en su totalidad. Nosotros vamos a ver el versículo 13. Dice: mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Hermanos, ¿cómo le va a estar hablando solamente a judíos convertidos si los que perseveren hasta el fin, ¿cierto?, probablemente en su mayoría va a ser la iglesia cristiana, y en su gran mayoría vamos a ser gentiles, entre comillas, convertidos a Cristo? Toda esa generación a la cual le habló Jesús está muerta. Están con Jesucristo, obviamente. Pero toda esa generación, esos 12 apóstoles que estaban ahí, están en la presencia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, vemos de que este mensaje no es para esas personas en particular. Trasciende y es para los que perseveren hasta el fin, para los que estén presentes hasta el fin. ¿Cuál fin? El que explica Jesús en Mateo 24, que es en su venida. Entonces, veamos, hermanos, de que no solamente está hablando a judíos convertidos. Versículo 15 dice: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que está en el lugar santo, el que le entienda, ¿quiénes van a ver, hermanos? ¿Quiénes van a ver la abominación desoladora? Cumplirse la abominación desoladora. ¿Quiénes? La iglesia. Aquí lo dice claro. Jesús le dice: por cuanto cuando viereis, no cuando se vea, no cuando el mundo vea, sino hablándole en su diálogo a sus discípulos, que ya vimos que incluye a toda la iglesia, ¿cierto?, generacionalmente. Cuando viereis, o sea, iglesia, cuando la iglesia viere la abominación desoladora que está escrita en el libro de Daniel, cuando el anticristo rodee a Jerusalén, la invada, la derrote. Entonces, ¿quiénes lo van a ver? La iglesia. ¿Cómo va a estar en el cielo raptada? Si Jesús les dice: cuando la viereis. Y vamos a ver qué dicen los otros versículos. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que sobre el terrado no descienda a tomar algo en su casa, el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Aquí no está hablando de la huida del arrebatamiento, hermano. No hay ninguna relación con el arrebatamiento con esto. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es simplemente: cuando viereis esto, no esperen que no pase. Cuando viereis que
que se está cumpliendo, o sea, huyan de Judea, porque es tiempo de aflicción para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a ser atribulado, va a ser sometido, va a ser asolado, va a ser esparcido, va a ser vencido. Entonces no esperen, ¿cierto?, que Dios va a defenderlo, porque es tiempo de retribución. Eso es lo que está diciendo con estas frases el Señor Jesucristo. Entonces es una forma literaria donde Jesús les está diciendo, o sea, este es tiempo de venganza. Cuando vean la abominación desoladora que escribe el profeta Daniel, es porque lo que escribió el profeta Daniel se va a cumplir. Entonces, hay de las que estén preñadas, porque es tiempo de venganza sobre el pueblo de Israel, es tiempo de atribulación sobre el pueblo de Israel, es tiempo de angustia sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a ser vencido, va a ser asolado, va a ser derrotado, va a ser esparcido. Van a haber muchos muertos, encabezados por el anticristo. Eso es lo que está diciendo acá Jesús. Por eso dice, orad pues que vuestra huida, no el arrebatamiento, hermanos, vuestra huida de ahí, de Jerusalén, salid de ahí, porque es tiempo de matanza. No sea en invierno. O sea, lo que está diciendo aquí, Jesús está usando un recurso literario para decir de que de la única forma de salvarse, ¿cierto?, de la matanza, de la guerra, de la angustia que va a estar focalizada en el pueblo de Israel, va a ser huyendo de ese lugar, porque es lo que está dando a entender el Señor Jesucristo, que es lo que dice en el libro de Daniel, es de que esto viene de parte de Dios. ¿Y quién podrá detenerlo? Esto es una permisión de Dios. Eso es lo que está dando a entender Jesucristo con estos pasajes. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos de que van a estar, la iglesia va a estar ahí. Y otra vez, entre el versículo 16 y el 20, que fue, o sea, los que vimos, ¿a quiénes le está diciendo Jesús que va a ser tan grande esta aflicción que tienen que huir, que se tienen que ir, que tienen que orar? A la iglesia, a los discípulos. Amén. No a judíos que supuestamente se van a convertir, les está hablando su iglesia. Amén. Entonces, realmente le está hablando, o esto se puede explicar, ya que el epicentro de la gran tribulación, ¿cierto?, o de esta abominación desoladora, va a ser la tierra de Israel, específicamente en Jerusalén. Nosotros vemos de que la gran tribulación inicia en el versículo 15, y el epicentro de la gran tribulación va a ser Jerusalén e Israel. Amén. Y vimos en el versículo 20 que le dice a los discípulos, a los apóstoles, que ellos oren. Y les vuelvo a reiterar, la huida hace referencia a la magnitud de la gran tribulación y que el epicentro va a ser Israel y que la huida debería ser de los discípulos. Por eso en el versículo 21 dice, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo, ni hasta ahora, ni tampoco será. Amén. Lo vamos a dejar hasta ahí, hermanos. Y vamos a continuar la próxima semana con escatología. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún alcance que quieran hacer con lo que hemos visto hasta ahora? Ya, vamos a orar. Y vamos a alabar y adorar a nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor, por esta hora de poder compartir de tu palabra. Yo sé que este es un tema que muchas veces se hace un poco tedioso, Señor, pero yo te pido que podamos encontrar, Señor, la importancia de entender los tiempos finales, de poner el fundamento, Señor, de que realmente debemos estar preparados para ser atribulados. Pasemos la gran tribulación o no, debemos estar preparados y tener la condición interna de entregar nuestras vidas hasta la muerte si fuese necesario. Y para eso debemos vivir una vida en el Espíritu y de negación constante de nuestra carne y de amarte con un amor incondicional, amarte con todo nuestro ser
Y eso necesitamos aprenderlo. Enséñanos a amarte con todo nuestro ser. Enséñanos a ver la realidad de tu reino y la realidad de las cosas eternas que muchas veces las dejamos en segundo plano por las cosas que vivimos aquí naturalmente. Yo te ruego, Señor, que este estudio despierte en nosotros un vivo interés, Señor, de formarnos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, y que derribe cualquier error argumental que quizás hemos recibido, Señor, y que podamos ver la realidad de los últimos tiempos en los cuales seguramente vamos a estar y estamos siendo llamados a participar. Haznos, Señor, agentes activos de todo lo que tú quieres hacer en estos tiempos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.